casi 30 programas atrás probábamos el último cruce antes de este salto generacional que estás viendo en imágenes y que viste también su lanzamiento en Routier. Se trata del cuarto cruce que pasa por nuestras manos. Podés naturalmente ver cualquiera de estas pruebas en nuestro canal de YouTube. Y si te parece, antes de arrancar este nuevo test hacemos una breve reseña. El Cruze debuta en 2008 como un vehículo global de manos de General Motors, llega en 2010 a nuestro país y desde ese entonces sufrió algunas actualizaciones que lo dotaron de equipamiento, lo fueron actualizando hasta este proyecto Fénix, que se materializó luego de una demanda de 740 millones de dólares en la fábrica de Alvear, provincia de Santa Fe, desde donde naturalmente se produce con manos argentinas y se exporta a los mercados regionales. Este Cruze rebosa personalidad, su frontal es completamente diferente a su antecesor, se lo nota mucho más afilado, pasa de ser un vehículo no tan robusto como el anterior a ser algo más afilado, algo más deportivo. Esto queda manifiesto con estas ópticas rasgadas que tiene, que realmente le imprimen mucho carácter. Deja atrás la parrilla global que era la marca registrada, el capot que tiene algunas nervaduras, más un parabrisas muy lanzado, le da toda esa sensación de dinamismo y de deportividad que a nuestro juicio le queda muy bien. Por último, en esa zona tenemos que destacar los LEDs de uso diurno, los antinieblas de disposición circular y un diseño que, insistimos, a nuestro juicio queda muy pero muy bien. De perfil este Cruze cambió sus medidas. Ahora tiene 4,66 metros de largo, esto es un incremento de 6,8 centímetros en su longitud, es casi 2 centímetros más ancho y lo que también hay que destacar es que es 2,5 centímetros más bajo, con lo cual eso quizás repercute a la hora de ingresar al habitáculo, pero también tiene su consecuencia o su resultado en la imagen final, en esta imagen que estás viendo en Routier, que lo hace un poquito más agazapado, más estilizado y sigue con esta tónica de ser un vehículo un poquito más deportivo que robusto. Tenemos que hablar de una línea de cintura bastante elevada que le agrega musculatura y ascendente. Y por último tenemos que hablar de las llantas de 17 pulgadas que a nuestro juicio tienen un diseño muy interesante y que, como viene siendo tendencia, están oscurecidas o pintadas para ser, en este caso combina con la carrocería, pero obviamente al tratarse de esta versión tope de gama puede no coincidir con el color de la carrocería. En definitiva, a nuestro juicio es una moda que puede gustar o no, pero no desentona. Nos vamos al sector trasero y aquí es donde quizás queda algún pequeño rastro del Cruze anterior. No hay grandes soluciones de diseño, podemos destacar las ópticas que siguen de alguna manera esta cualidad de ser rasgadas, de seguir un poquito esta estilización que sufrió el Cruze. En definitiva, no es un dichado de diseño, pero realmente cumple con ponerle la rúbrica de alguna manera a toda esta estilización que sufrió el vehículo en sí. Pequeños detalles que tenemos para destacar: tiene un mini alerón donde se aloja la tercera luz de stop, que creemos que puede ser el recurso de diseño más interesante de esa zona. Y por último, un pequeño descubrimiento que hicimos con estas nuevas patentes es que si mirás bien podés encontrar a las Malvinas argentinas dibujadas en esta nueva placa identificatoria de los vehículos. Seguimos desmenuzando el Cruze, seguimos en su sector trasero y es momento de hablar del baúl. Lo primero que hay que destacar es que por una cuestión de diseño la boca de carga es algo elevada, pero una vez abierto nos encontramos con 440 litros, es decir 10 menos que el anterior, que podría ser un poquito mejor, pero la verdad, una vez que abrimos esa tapa de baúl nos encontramos con un sector bastante profundo y que invita a cargarlo. En definitiva, no vas a tener mayores problemas, mayores inconvenientes para llevar todo el equipaje de la familia o de quien sea alguno de sus competidores. Donde definitivamente podría mejorar es en el auxilio, que en este caso, incluso en esta versión full, y pese a no tener llantas muy grandes, bajo el piso de los 440 litros de carga nos encontramos con un auxilio del tipo temporal. Abrimos una de las puertas de este Cruze y nos encontramos con un interior que tiene un pequeño guiño al anterior, sobre todo por la disposición. Tal vez recuerdes las toberas verticales, que es una de las pocas cosas que se mantuvieron. También podemos destacar las dos perillas ubicadas en la zona media de la consola, que incluso en algún movimiento tanto del conductor o del acompañante pueden accionarse inintencionalmente, así que hay que tener cuidado porque en ese caso la temperatura podría trepar sin siquiera darnos cuenta. Nos sorprendió el diseño del volante, quizás algo flaco, pero con bastantes comandos para poder justamente manejar de manera satelital todo lo referido a la telemática y además funciones del vehículo como la computadora de a bordo. Si nos esperábamos esta paleta cromática, el Cruze siempre fue un vehículo que en su interior se caracterizó por utilizar bastante el beige y en este caso no es la excepción.
salvo algunos plásticos de diferente color, nos da una sensación primero bastante buena, una percepción de calidad interesante, y también quizás de brindar un poquito más de espacio del que realmente ofrece. Pese a prescindir de plásticos inyectados, Chevrolet trabajó en, por ejemplo, alternativas como forrar algunos sectores del habitáculo con cuero. Momento de hablar del tablero, que sufrió una importante modificación, un importante refresco. Tenemos que hablar de 4 relojes analógicos más la pata digital, como viene siendo tendencia, que la verdad brinda muchísima información, brinda consumos, brinda presión de neumáticos, brinda todo lo que necesitas para estar al tanto de lo que sucede con tu Cruz a medida que circulas. Quien se ponga al gobierno de este Cruz se va a encontrar con una butaca de muy buena sujeción y, lo que es mejor, con doble regulación, y lo que es aún mejor es que esas regulaciones son eléctricas, así que la configuración va a poder ser milimétrica. Naturalmente el volante también regula de múltiples maneras, con lo cual la posición de manejo va a ser muy buena. Y ya que estamos en el puesto de mando, desde ahí nos dispusimos a estacionar solo el Cruz, una de las novedades tecnológicas que incorpora, que es justamente una solución como la que vimos en Focus en ocasión de su lanzamiento. Este Cruz cuenta con el asistente de estacionamiento, que lo que hace básicamente es no solo asistirte, sino estacionar solo el vehículo. Volvemos al interior del Cruz y tenemos que hablar de su estéreo, de toda la zona telemática, que realmente es muy importante. Casi que, como nos gusta decir, necesitaríamos un programa entero para hablar de, por ejemplo, el OnStar, que es un sistema que te ayuda, te asiste en muchísimas circunstancias. Podés, por ejemplo, comunicarte con un asesor que te puede brindar un montón de soluciones, te puede brindar respuestas a preguntas que pueden ser básicas o existenciales. Nosotros no probamos las existenciales, sino que le preguntamos algo mucho más simple. Mirá. Bienvenido al servicio de atención OnStar. OnStar, buenos días, mi nombre es Marina, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿Qué tal, Marina? Mi nombre es Guido Tonelli, te quería hacer una consulta. Sí, dígame, Guido. ¿Te podría pedir, por favor, qué días y en qué horario sale el programa Routier Test por el Garage TV? ¿Routier Test? Sí. Perfecto, aguárdenme un segundo en línea, lo verifico y se lo informo. Muchas Guido, gracias. no me corte, por Dale, favor. gracias. Le agradezco por haberme aguardado en línea. Sí. Me comentó, acabo de verificar en la página, el programa Routier Test se visualiza por el canal 21 de cablevisión analógico y 107 por cablevisión digital. Transmite los días miércoles 21 a 30 horas, jueves 11 a 30 horas y domingos 22 horas. Perfecto, te agradezco muchísimo. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle? Nada más. Te cuento que otra de las soluciones que incorpora en cuanto a tecnología es la posibilidad de emparejar tu teléfono, pero con Android Auto o CarPlay, que son los dos sistemas operativos más importantes y más usados hoy en día en el mundo. Tengas el sistema que tengas, podés conectarlo y podés replicar de alguna manera tu música, podés replicar los mapas, siempre teniendo en cuenta el consumo de datos, que si naturalmente conectas tu teléfono y lo usas todo el tiempo va a ser bastante mayor, así que a tener cuidado con eso. En el caso que no lo desees, tranquilamente el estéreo puede cumplir esas funciones. Puedes usar únicamente el Bluetooth o alguna de las conexiones por el tema de la música, o si no también usar el navegador que viene incorporado en este LTZ Plus del Cruz. Lo último que te cuento respecto de la habitabilidad del espacio que hay dentro de este Cruz es que cuenta con 1,5 centímetros más entre ejes, que repercute un poquito en el espacio disponible para los pasajeros. Entran 5, contamos en las plazas traseras con 3 apoyacabezas y 3 cinturones, con lo cual van a viajar de la manera más segura. Y por el lado de la comodidad, en este caso el Cruz tiene un piso plano, con lo cual quien viaja en el centro solo va a padecer de alguna manera una butaca central algo durita. Antes de hacer el primer parate en esta prueba de manejo del Cruz, te cuento que por el lado del equipamiento está bastante bien cubierto. Por el lado de la seguridad, incorpora 6 airbags, sistema de cambio de carril, un sistema muy interesante, ya que no solo nos avisa que nos estamos yendo de carril en el caso que eso suceda, sino que hace pequeñas correcciones en el volante, lo cual no solo habla de seguridad, sino que también nos brinda un poquito más de confort, nos hace descansar de alguna manera las manos. Ojo a no confundir descansar, porque si soltamos directamente el volante, el auto lo detecta y nos pide que inmediatamente volvamos a gobernarlo. Te decía entonces, también tiene ISOFIX, faros antinieblas delanteros, control de tracción y estabilidad, y otra de las soluciones que incorpora bastante interesantes es el sistema de prevención de colisión,
que lo que hace básicamente es ir midiendo la distancia con el auto que nos antecede y nos avisa en el caso que no nos hayamos percatado, por ejemplo, que se detuvo o que disminuyó su velocidad y nosotros no lo hemos hecho consecuentemente. Por el lado del confort, climatizador, asistente de estacionamiento con cámara, control de velocidad crucero, sensor de lluvia y luces y arranque sin llave como lo más destacado. Abrimos el telón de este segundo acto de la prueba de manejo del Chevrolet Cruze y tenemos que abrir también el capó. Ahí nos encontramos con una nueva familia en realidad de motores Ecotec. En este caso le tocó al Cruze el 1.4 turbo, que por ahora viene de México y en un futuro se fabricará en Alvear, en un futuro muy próximo porque ya está prácticamente por inaugurarse la nueva planta de motores. Así que dentro de muy poquito también los motores saldrán de la línea de producción de Alvear. Te cuento algunas perlitas en cuanto a su desarrollo. Por ejemplo, se lo testeó a pura máquina a 5200 revoluciones por minuto, girando 2000 horas, que equivale a un montón de semanas consecutivas de manejo. Y también se trató de que pueda arrancar y funcionar desde menos 40 grados, es decir, con un frío tremendo, hasta 104, con lo cual puede tranquilamente sobrevivir a un manejo tradicional como el que lo sometemos. Estos 1399 centímetros cúbicos desarrollan 153 caballos a 5000 revoluciones por minuto, pero lo que hay que destacar es que se trabajó mucho en el torque. El Cruze anterior tenía un par de 17,9 kilogramos a 3800 revoluciones por minuto. Este nuevo Ecotec desarrolla 25 a 2000, con lo cual su elasticidad es mucho mejor. Tenemos la mayor entrega de par un poquito más abajo en la zona del cuenta vueltas y eso nos asegura una respuesta un poquito más inmediata. En cuanto a lo mecánico, destacamos que es de inyección directa y naturalmente de sobrealimentación por turbo, y algo muy interesante es que es a cadena de distribución, con lo cual vamos a tener distribución para rato y eso es una muy buena noticia. Por el lado de las cifras, la verdad que respecto del 1.8 de 140 que equipaba el Cruze anterior, obviamente son mucho mejores. Tenemos que hablar de un 0 a 100 en 8,5 segundos, de recuperaciones en drive de 5,6 segundos. Esto tiene que ver mucho también la caja y lo del par que te contábamos. Y por el lado de los consumos realmente son buenos. Estamos frente a un vehículo 1.4 turbo que hace bastante gala del downsizing, con lo cual siempre vamos a tener mejores resultados que por lo general con un motor aspirado. A 100 km por hora nos pidió apenas 6 litros, lo cual nos da una autonomía de 852 kilómetros. Cuando elevamos la velocidad a 130 nos pidió 7,6 litros, lo cual disminuye obviamente la autonomía a 684, y en el ciclo urbano nunca pasó de 9,5 litros cada 100 kilómetros, lo cual nos entrega una autonomía de 553, que podría ser un poquito mejor, pero en esto tiene que ver bastante que tiene un tanque algo pequeño de 52 litros. Asociado a este motor está la caja automática Hydramatic 6T35, que te lo traducimos es básicamente una automática tradicional con convertidor de par, y sí nos sorprendió que no tuviera levas al volante, sobre todo después de hablarte largo y tendido sobre cómo el Cruze se volvió un poquito más deportivo o cómo tiene intenciones más deportivas. Creemos que podría haber incorporado el detalle de tener levas, aunque nobleza obliga a reconocer, no es un ítem que utilicemos asiduamente. Respecto de su funcionamiento per se, tenemos que hablar de una transmisión que cumple sin mayores problemas la tarea de transmitir la potencia a las ruedas. El pasaje de marchas es bastante escalonado, está bien realizado, bien preseteado y podría ser un poquito mejor, aunque naturalmente en este sentido, en este apartado, las de doble embrague o las de variador continuo están un escalón por encima. Aún así, para la conducción típica de un sedán mediano no vas a tener mayores problemas ni mayores demoras. En el caso que necesitemos hundir un poquito el pie derecho para algún sobrepaso, la caja va a responder con alguna pequeña demora, pero lo va a hacer sin mayores problemas. Mientras lo ves circular por la extensa red vial de nuestro país, más precisamente en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, te contamos en el primer bloque que las llantas de 17 pulgadas son de un nuevo diseño que nos agrada, que ahora están pintadas siguiendo la tendencia última a los que están volcándose muchas terminales, pero lo que no te dijimos es que está calzado sobre neumáticos de 215 con un talón de 50. En ciudad puede ser un poquito áspero, pero esto no responde tanto a los neumáticos, sino más bien a la configuración que se eligió para este nuevo Cruze, algo que nos sorprendió teniendo en cuenta que fue desarrollado en la región. No decimos con esto que va a ser intolerante, que va a ser bastante duro o algo
que pueda llegar a causar alguna molestia en el día a día, pero sí que está la aguja volcada un poquito, no solo dentro del Cruz, sino también en el contexto del segmento, está un poquito más volcado a ser un vehículo algo más durito, algo más pensado para la ruta que para ser blando en ciudad. Justamente cuando lo sacamos a la ruta, como podés ver en imágenes, nos encontramos con un Cruz que va muy bien, que va bien plantado, que dobla sin mayores problemas, que no muestra muchas vacilaciones. Sí creemos que la dirección es un poquito liviana a velocidades elevadas, algo que no atenta contra la seguridad, pero sí puede ser un poquito molesto andar corrigiendo todo el tiempo. Ahí entra en vigencia el control de cambio de carril que te contamos antes de irnos al corte. Lo que ayuda o lo que nos hace mucho más confortable esto de la corrección es que en el caso de detectar alguna derivación nos va a poner de vuelta en el centro, y eso realmente, aunque no parezca, con el correr de los kilómetros suma muchísimo al confort. Y ahora sí, por último, por el lado de la dirección y la maniobrabilidad, destacamos que puede ser un poquito liviana la dirección a altas velocidades, pero independientemente de eso, el Cruz es un auto que no solo te ayuda a estacionar, sino que estaciona y que también te busca el lugar, así que directamente no tenés absolutamente ninguna excusa a la hora de dejar estacionado este nuevo Cruz. A 425.000 pesos, estos son los puntos en contra y los puntos mejorables del nuevo Chevrolet Cruz LTZ Plus. Entre los puntos a mejorar, el primero es el auxilio temporal. Creemos que un vehículo de esta jerarquía debería incorporar por lo menos una de misma medida o de chapa. Ya sabemos todos los riesgos que tiene un auxilio temporal en nuestra red vial, que realmente es extensa y que puede ser que tengamos que circular bastantes kilómetros hasta encontrar algún tipo de asistencia. En segundo lugar, tenemos que hablar de una calidad mejorable. Si bien está dentro de los estándares del segmento, podría incorporar más plásticos inyectados, más teniendo en cuenta que se trata de un vehículo con mucha tecnología y con mucha sofisticación. Y por último, entre los puntos mejorables, creemos que al estar volcado a brindar un poquito más de sensaciones dinámicas, puede penalizar apenas el confort de marcha, y decimos realmente apenas porque no es algo que sea molesto o que en el día a día sea intolerable. Entre los puntos a favor realmente son muchos, como siempre solemos decir. A veces cansamos diciendo o repitiendo esta frase, pero realmente este Cruz tiene muchos puntos a favor. Destacamos 3. En primer lugar, el arsenal tecnológico. Se trata de un vehículo nacional y quizás 5 años atrás ni soñábamos con tener un vehículo producido en nuestro país con tantas soluciones tecnológicas, así que bien por Chevrolet por incorporar toda esta nueva dotación que esperemos que sea bien recibida por el cliente. Para nosotros es más que bienvenida. En segundo lugar, tenemos que hablar de un precio tentador. Pese a ser un vehículo nuevo y pese a contar con toda esta parafernalia de la que te estamos hablando, está un escaloncito por debajo de algunos de sus competidores con algunos años encima y con menos equipamiento, así que por ahora la política de precios de Chevrolet, y al día de hoy este precio es realmente muy tentador y muy bueno para un nuevo producto, valga la redundancia. Y por último, algo meramente subjetivo y que podés estar de acuerdo o no, pero creemos que el salto generacional le vino muy bien. El diseño es muy interesante, es muy atractivo. Particularmente el Cruz anterior era un vehículo que me gustaba mucho y que cuando se empezó a hablar del proyecto Fénix siempre me pregunté cómo sería el sucesor, si iba a mantener esta robustez, si iba a mantener la jerarquía de un modelo. Y en este caso, si bien cambió un poco el paradigma, creo que el diseño de este nuevo Cruz es muy interesante, muy atractivo y termina por completar un conjunto que en definitiva es muy pero muy interesante.